Seguimos viendo innovaciones que Cervantes introdujo en el Quijote. Hemos visto el lenguaje, hemos visto ese primer toque de atención a la realidad y la ficción, y ahora vamos a ver otro motivo que es interesantísimo, que es la evolución de los personajes. Todos conocéis y recordáis lo que eran personajes planos y personajes redondos. Pues bien, Sancho Panza y Don Quijote son los dos más acabados ejemplos de personajes redondos, es decir, personajes que evolucionan conforme la novela va avanzando. Todos sabéis que Don Quijote es un personaje totalmente idealizado, que hace las cosas por motivos desinteresados, mientras que Sancho Panza ejemplifica todo lo contrario. Es un personaje con los pies en la tierra, que si va al lado de Don Quijote es pues por interés, porque le ha prometido una ínsula, no sabe muy bien qué es la ínsula, no lo sabe en absoluto, pero bueno, es gobernador de una ínsula y va por interés con Don Quijote. Bien, pero a lo largo de la novela se van viendo toques y cómo se van cruzando esas dos personalidades. Cada vez Sancho Panza es más idealista, entra más en el juego que su señor le propone y a la vez, al contrario, Don Quijote se va conformando mucho más con la realidad. Os recuerdo que en la primera parte del Quijote, Don Quijote siempre ve fantasías, castillos donde no los hay, molinos gigantes donde no los hay, etc. En la segunda parte a Don Quijote le hacen ver, pero ve la realidad, pero eso ya lo veremos un poquito más adelante. Bueno, pues en esta evolución, que es lo que nos interesa de los personajes, se van cambiando, se van no cambiando, sino modificando poco a poco las cualidades de uno y de otro. Es lo que Salvador de Madariaga llamó la sanchificación de Don Quijote y la quijotización de Sancho Panza. Y eso se va viendo poco a poco. Un momento en el que se ve clarísimo que Sancho entra en el juego es en la aventura de Clavileño. Con los duques de Villahermosa les hacen creer que en un caballo de madera van a ir a luchar contra un gigante, contra un opositor que les ha retado, y les tapan los ojos y hacen como que vuelan a toda velocidad por los cielos. Entra de tal manera Sancho en la realidad, ponele comillas a la realidad, de Don Quijote, que cuando se baja del caballo llega a decir que se abrió el antifaz y vio lo alto que volaban. Y al final de la novela, cuando Don Quijote es derrotado en Barcelona, ¿qué es lo que ocurre? Que Don Quijote vuelve a su seso, vamos a decirlo así, y se da cuenta de las barbaridades que han estado haciendo. Mientras que Sancho Panza entonces quiere seguir con las aventuras. No se resiste a volver a su pueblo, que es lo que quiere hacer Don Quijote. Y incluso quiere hacerse pastor, un pastor estilizado del tipo de las novelas pastoriles como las que había escrito el propio Cervantes, como la Galatea. Termina ahí el proceso de evolución grandísimo de los personajes. Bueno, ya sé que os está sorprendiendo esta diapositiva, pero luego lo comento, ¿vale? Aquí vamos a tratar de algo que ya hemos tenido un toque de atención en el vídeo anterior, que es cómo Cervantes inserta de manera magistral realidad y ficción. Recordad cómo lo hacía cuando el propio Cervantes aparecía en el mercado, en la Alcaná de Toledo, buscando papeles, ¿no? Y viendo y encontrando las aventuras que proseguían las de Don Quijote. Bien, pues en la segunda parte esta mezcla de realidad y ficción está exageradamente presente. Ya al comienzo del libro
el bachiller Sansón Carrasco, que es un vecino del pueblo nominado de Don Quijote, les informa a nuestros protagonistas que hay un libro que corre por ahí que cuenta sus aventuras. Bueno, tenemos a unos personajes totalmente falsos y a un libro que tiene una entidad cierta y verdadera. El que personajes con los que se encuentran Don Quijote y Sancho Panza en esta segunda parte conozcan sus aventuras va a ser constante, y eso va a dar un juego absolutamente espléndido. Entonces ya veis cómo está incrustando realidad y ficción. En estos vídeos os pongo, los veréis antes de pulsarlo, una serie de enlaces que podéis mirar y que son ilustrativos. En uno de ellos hay una audición de este punto en el que Sansón Carrasco se lo dice a Don Quijote, ¿no? Que hay un libro, etc. Y el otro, el que sale el expresidente del gobierno, tiene que ver por lo siguiente. Porque ese juego de la realidad y la ficción ha sido algo que no ha parado de darse. Hay cantidad de series de televisión, de películas que son ficticias y en las que en un momento determinado aparece un personaje real para darle entidad. Por ejemplo, las películas americanas de catástrofes. En las películas americanas de catástrofes salen presentadores de telediarios muy conocidos en los Estados Unidos que dan noticia de esa catástrofe. ¿Qué se consigue con eso? Bueno, pues una de las cosas que se consigue es dar veracidad a lo que se está contando. Aquí vais a ver a Mariano Rajoy Brey, bueno, jugando la realidad con la ficción. Es interesante que linkéis el enlace que os pongo. Y una parte central de ese juego realidad-ficción ocurre en la segunda parte cuando Don Quijote y Sancho Panza llegan muy cerquita de Zaragoza al palacio de los duques de Villahermosa. Los duques, en cuanto los ven llegar, los reconocen perfectamente bien, saben que Don Quijote es ese caballero andante enamorado de Dulcinea con locura y Sancho Panza es ese simple, pero no tonto, y rudo acompañante escudero de Don Quijote. Un paréntesis. El éxito de la primera parte del Quijote fue notable. Cervantes también está jugando con eso. Es un libro que fue muy leído y muy divulgado. Bueno, pues volviendo a la ficción, dejemos la realidad, los duques los reconocen. Y a partir de ahí les van a seguir el juego y les van a empezar a montar una serie de bromas para que Don Quijote y Sancho Panza sigan creyendo lo que en la primera parte se contaba. Es decir, que van a jugar otra vez con la realidad y la ficción. La realidad de lo que cuenta en el libro y la ficción que le montan los duques. Ahí están los episodios de Altisidora, que se enamora de Don Quijote, bueno, hace Cervantes, que se enamora de Don Quijote, Clavileño, que os lo he dicho antes, en fin, todos los episodios de la ínsula de Barataria donde semejan que Sancho Panza es gobernador y donde Sancho está brillantísimo, dicho sea de paso, no siempre se ríen los duques de lo que dicen, sino antes muchas veces se admiran del ingenio de uno y de otro. Pero para que veáis, leo un poquito cómo conocían a estos personajes los duques. Por cierto, buen escudero, respondió la señora es la duquesa, vos habéis dado la embajada vuestra con todas aquellas circunstancias que las tales embajadas piden. Levantaos del suelo, que escudero de tan gran caballero como es el de la triste figura, de quien ya tenemos acá mucha noticia, no es justo que esté de hinojos. Sancho se había arrodillado delante de ella. Levantaos, amigo, y decid a vuestro señor que venga, mucho enhorabuena servirse de mí y del duque mi marido, en una casa de placer que aquí tenemos. Es decir, la conocen. Y más abajo, decidme, hermano escudero,
¿este vuestro señor no es uno de quien anda impresa una historia que se llama del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que tienen por señora de su alma a una tal Dulcinea del Toboso? El mesmo es, señora, respondió Sancho, y aquel escudero suyo que anda o debe de andar en la tal historia a quien llaman Sancho Panza, soy yo, si no es que me trocaron en la cuna, quiero decir, que me trocaron en la estampa. ¿Os dais cuenta? Realidad, ficción, estupendo. Bueno, y os estaréis preguntando qué tienen en común Harry Potter, La loca academia de policía, que igual es una película que ya no conocéis, Nelson Mandela, un cuadro de Picasso, Góngora, Chiquito de la Calzada, los Beatles, Marilyn y la Torre Eiffel. Pues mirad, lo que tienen en común todos estos dibujos, digamos, es que son objetos artísticos o personas que han tenido mucho éxito. ¿Y qué le ocurre a lo que ha tenido mucho éxito? Que es imitado. Imitado. Cualquiera de estas 9 ilustraciones que tenemos aquí han sido seguidos, imitados hasta lo indecible. Muchas veces con éxito y en buena dirección, y otras veces no tanto. En el siglo XVII, ya está bien entrado el XVIII, Góngora, que es un gran poeta del siglo de oro, fue imitado hasta la náusea, a veces espléndidamente y otras veces degenerando. Y podíamos hablar lo mismo de Picasso o del humorista Chiquito de la Calzada, da igual. Lo que tiene éxito se suele imitar. Es una señal que te lo dice de alguna manera, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué le pasó a Cervantes con la primera parte del Quijote? Pues que la escribe y la publica, mejor dicho, la publica en 1605 y la segunda tarda 10 años en volverla a publicar. Mientras la está escribiendo hay un aventajado que aprovecha la ocasión y dice aquí hay negocio. ¿Y qué es lo que hace? Escribir una apócrifa, quiere decirse falsa, segunda parte del Quijote. Se llama El Quijote de Avellaneda, autor del que no se sabe nada, aunque Cervantes confiesa que que sabía quién era, y desde luego lo que parece claro por palabras que salen en El Quijote de Avellaneda es que era de origen aragonés. El Quijote de Avellaneda no tiene ni comparación con los dos Quijotes auténticos, digamos, ¿no? Pero tenéis que tener en cuenta una cosa. En 1614 Cervantes tenía que tener muy adelantada la escritura de la segunda parte del Quijote, con lo cual le debió de fastidiar muchos de sus planes, mucho de lo que tenía escrito. Pero Cervantes era un genio, lo estamos viendo precisamente en estos vídeos, y Cervantes era un genio. ¿Y qué hizo? Aprovecharse del Quijote de Avellaneda y, una vez más, meterlo en el Quijote segunda parte y mezclar realidad y ficción. Avellaneda había continuado las aventuras de Don Quijote donde las dejó Cervantes y lo dirigió a participar en unas justas son unos torneos caballerescos en Zaragoza. Ahí aparece un personaje interesante en la segunda parte, auténtica, que es Álvaro Tarfe, que al final mete a Don Quijote porque está loco en una casa de locos. Cervantes, cuando sale precisamente del Palacio de los Duques de Villahermosa, entra en una venta y en esa venta él está cenando y oye al fondo, lo recordamos como se leían los libros en voz alta, oye al fondo que están leyendo las aventuras de Don Quijote. Y empieza a sorprenderse porque nada de lo que están leyendo estos buenos caminantes coincide con lo que él ha protagonizado. Y cuando ya no pueden más sus nervios es cuando oye decir que ahora se llama el caballero desamorado o desenamorado, porque ya no aprecia a Dulcinea. Entonces Don Quijote se levanta, jura y perjura que todo eso es falso, se enfada, se entera de lo que pasa, de que hay un falso Quijote, y Cervantes lo que decide es que
para que se vea que el auténtico Don Quijote es Don Quijote de la Mancha, de la segunda parte, así como en el de Avellaneda se cuenta que había entrado a Zaragoza, el verdadero Quijote no entrará a Zaragoza y seguirá directamente su ruta camino de Barcelona. Más adelante veremos cómo aparece ese personaje que al que Avellaneda le había encomendado recluir a Don Quijote en la Casa de Locos, Álvaro Tarfe. ¿Veis? Cervantes aprovecha la mala vida que le podía dar porque tenía que rehacer su obra, la aprovecha literariamente de una manera que le da todavía más genialidad a la obra. Bueno, pues ahí tenéis el Quijote apócrifo, el Quijote de Avellaneda. Al final de la diapositiva, fijaos cómo os pongo Don Quijote, la tercera vez que salió de su casa fue a Zaragoza, donde se halló en unas famosas justas que en aquella ciudad se hicieron, y allí le pasaron cosas dignas de su valor y buen entendimiento. Esto es lo que Cervantes luego se niega, y es pues la desgracia que tenemos que no entre a la ciudad de Zaragoza y que siga directamente a Barcelona. La venganza literaria de Cervantes, que consiste en todo lo que os acabo de contar anteriormente, hace que también cuando aparezca el personaje que os he nombrado, Álvaro Tarfe, lo que le haga decir Cervantes a Álvaro Tarfe es confesar quiénes son los verdaderos Don Quijote y Sancho Panza, que son nuestros protagonistas y no otra cosa. Luego hay otras críticas, ¿no? Cuando están los personajes en una imprenta de Barcelona, etc. Pero bueno, lo más interesante es lo que os he dicho antes, cómo algo que podría contrariar a Cervantes lo constituye, lo lleva a su terreno y, bueno, es otra genialidad del Manco de Lepanto. Ahora vamos a explicar algo que es un poco complejo. Es el juego que hace Cervantes con la ambigüedad. Lo ambiguo es algo que no se está seguro de lo que es, que puede ser una cosa u otra. Y eso va en contra de lo que prácticamente hasta el Renacimiento, hasta el siglo finales del XV y el siglo XVI, se quiebra. Con anterioridad, la autoridad, lo que decía una autoridad, no se quebraba, no se discutía. Si Aristóteles había dicho algo, eso era indiscutible, era lo que había y las cosas eran así. Posteriormente a lo que os he dicho, al Renacimiento, eso poquito a poquito va variando y se empieza a quebrar ese principio de auctoritas, que era como se decía en latín. Y Cervantes eso de alguna manera lo hace con la ambigüedad, con que las cosas nunca sean exactas, o si no nunca, muchas veces. Es decir, hay en Cervantes una imprecisión, un relativismo, un perspectivismo, una modernidad, porque las cosas no son blancas o negras, porque Don Quijote no está loco. Se ve muchas veces. Casi todos los personajes se quedan admirados de que haga locuras y diga con unas sentencias absolutamente de un sentido común maravilloso. Ese es un recurso moderno. Las cosas son siempre, o casi siempre, vamos a decirlo así, relativas. ¿Cómo empieza la novela? Ya te lo dice. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiere decirnos de dónde es Don Quijote. Los pueblos de la Mancha, todos, bueno, si no todos, prácticamente todos, se quieren apropiar de ser el pueblo de Don Quijote. No, no, no. No lo quiso decir Cervantes adrede. A veces parece que se confunda y llama a la mujer de Sancho Panza con distintos nombres, y llama incluso a su protagonista, Quijada, Quesada, Quijano, y el episodio más conocido es el del Baciyelmo, en el que no se sabe, o sí sabemos, si ese objeto al que
terminan por llamar baciyelmo es una bacía o un yelmo. ¿Qué era un yelmo? Un casco que llevaban los caballeros. ¿Qué era una bacía? Una especie de palangana que ponían los barberos para afeitar y que cayese allí pues la espuma o el agua, lo que fuese, ¿no? O el pelo, naturalmente. Entonces, ese juego con la ambigüedad es absolutamente maravilloso. Y quiero que penséis en una cosa. Antiguamente os he empezado diciendo que de lo que una autoridad decía no se discutía. Pensad muchas veces cómo todavía hoy hay mucha gente que piensa y que te da como razonamiento: no, tiene que ser verdad, que lo ha dicho la tele, sí, tiene que ser verdad, que lo ha dicho el periódico, tiene que ser verdad. Eso es lo que quiebra ya Cervantes a principios del siglo XVII. Y otro aspecto que está bastante ligado con lo anterior y que es complicado, que es lo que se llama perspectivismo. Lo voy a intentar explicar. Todo esto es juego narrativo, juego literario. Mirad, los primeros 9 capítulos de la primera parte se suponen que son unos anales de la Mancha, es decir, unos escritos de la Mancha sobre la Mancha, que, bueno, estaban ahí y que sabéis que se acaban en el capítulo 9 cuando, a echar memoria, que os lo he contado, cuando el episodio de de Don Quijote y el vizcaíno. A continuación aparece el propio Cervantes y se encuentra ¿con qué? Con unos papeles donde ahí sigue la historia de Don Quijote. Y esa historia, ¿por quién está escrita? Por alguien que se nombra muchas veces en el Quijote, que es Cide Hamete Benengeli, que es un nombre ridículo. Y Cide Hamete Benengeli ha escrito el Quijote en caracteres arábigos, con lo cual necesita un morisco traductor. Hay un traductor. Y luego, posteriormente, un narrador que se puede identificar perfectamente con Cervantes es el que lleva a papel la historia. Con lo cual hay una especie de encaje, de puzzle, de varias maneras de llegar hasta nosotros la historia de Don Quijote. Pero atended a una cosa, esto es, como os he dicho al principio, juego literario, ¿vale? Y algo que quiero que tengáis también en cuenta: el narrador, que es un trasunto de Cervantes, opina, sesga, no es inocente. Siempre él, de alguna manera, nos va diciendo, nos va llevando por donde quiere. Y aquí tenemos varios motivos que nos interesan. Vayamos poco a poco. Primero, ya os he comentado que mientras Don Quijote está en La Mancha, en la primera parte, Don Quijote él mismo se crea las aventuras, ¿no? Cuando llega a Aragón y a Cataluña, a Don Quijote le crean las aventuras, ¿vale? Es entre ver lo que no es y ver lo que es. Y cuando llega a Cataluña ocurre una cosa verdaderamente diferente de lo que a Don Quijote le había ocurrido hasta entonces, y es que en Cataluña lo que le ocurre son aventuras y peligros sería la palabra clave, verdaderos. Por ejemplo, camino de Barcelona, nada más salir de la ínsula de Barataria y del Palacio de los Duques, se encuentra con Roque Guinart. Roque Guinart está siendo es un trasunto de Perot Rocaguinarda. Perot Rocaguinarda era un bandolero catalán que existía de verdad. ¿Cómo lo describe Don Quijote? Es como parece ser que era, con la misma fisonomía y con la misma edad. Y el bandolerismo catalán y no catalán, en otros muchos, era un mal endémico. Ocurría y era verdaderamente cierto. Y ese es un personaje que es brusco, brutal, sería la palabra exacta, y que en el encuentro con Don Quijote
eclipsa totalmente a Don Quijote. Y otra cosa, por primera vez en el Quijote hay sangre, pero sangre real y sangre cruel. La crueldad de Roque Guinart se ve, por ejemplo, pues cuando uno de su cuadrilla le critica por el reparto poco ecuánime, digamos, del botín que tienen, pues el bandolero, sin encomendarse a nadie, pam pam, se carga a su secuaz, sin más, ¿no? Y luego hay otra aventura real que será más adelante, que es la guerra contra los turcos. Cuando están en Barcelona hay una amenaza turca que también era bastante frecuente en la costa y donde aparecen armas de fuego. Es otra vez cuando vemos a Don Quijote desaparecer. Cuando hay peligro real, cuando hay sangre, cuando hay armas de fuego, Don Quijote desaparece. Los códigos caballerescos no son esos. Es normal. Y una última consideración. Otra vez Cervantes está metiendo en el Quijote realidad y ficción. Ya os he dicho que el bandolerismo, sobre todo en la zona esta de Cataluña, era una realidad de su época. Es verdad además que si mal no recuerdo, Pero Rocaguinarda se había reconvertido en capitán, no recuerdo ahora mismo muy bien, pero que era una persona que ya no estaba dedicada a eso en el tiempo de Cervantes. Pero, por ejemplo, poco antes, Sancho se ha encontrado con Ricote, el morisco. ¿Y qué hace ese morisco? Ese morisco había sido expulsado de España, cosa que ocurrió en 1609, es decir, entre los dos Quijotes, y estaba volviendo a su casa para coger algún dinero, algún tesoro que tenía escondido y poderlo salvar para su familia. ¿Veis? Otra vez está mezclando situaciones que tenían realidad con la ficción. Es una constante. Bueno, El Quijote es una novela extensísima. Si cogemos sus dos partes y hacemos una edición con letra apretada, se puede ir a 1200 páginas como poco. Es una obra magna, muy compleja de escribir. Y los estudiosos piensan que Cervantes no debía releer. Es la teoría que parece ser que está contrastada. Y entonces el Quijote tiene errores. Es lógico, por la extensión de la novela, ¿no? Tiene errores estilísticos, muchas veces hay frases con anacolutos y alguna otra deficiencia. Hay errores, bueno, no sabemos si a propósito o descuidos. Uno muy conocido es los nombres diferentísimos que da la mujer de Sancho Panza: Teresa Panza, Juana Panza, Mari Gutiérrez, Juana Gutiérrez, Teresa Cascajo. Bueno, y sobre todo el error más famoso está en la primera parte, cuando en un momento determinado parece ser que el rucio, el asno que lleva a Sancho Panza, desaparece, y un poco más adelante Sancho aparece con él sin que se nos dé ninguna explicación al respecto. Lo bueno que tiene Cervantes es que algunos de esos errores, bueno, pues los cometió y ya está, son errores que la crítica se los censura, bueno, no pasa nada, pero hay otros que incluso los noveliza. Y en la segunda parte es lo que hace. Por ejemplo, explica, no os lo leo yo, que para eso pongo la diapositiva, explica qué pasó con el asno de Sancho Panza. Bueno, pues otra manera de sacar provecho de un error. No todas las obras aguantan el paso del tiempo. Cuando una obra, sea literaria, pictórica, musical, aguanta el paso del tiempo, se convierte en un clásico. ¿Y qué es lo que da valor a un clásico? Que en todos los tiempos que se lee aporta algo al género humano, lo voy a decir así. Pero lo curioso del Quijote es que en cada tiempo y momento se ha leído de formas distintas. Siempre se ha valorado, siempre se ha reconocido. Cuando apareció en el siglo XVII, se veía como una novela de entretenimiento y de humor, una novela
satírica, burlesca, con la intención, ya sabéis, de parodiar los libros de caballerías y entretener. Eso era como lo veían los contemporáneos de Cervantes y refrendado por el éxito que la novela tuvo en su tiempo. Quiero hacer un excurso acerca del humor. El humor, lo que nos hace reír, ha cambiado a lo largo del tiempo. Ahora nosotros muchas veces no nos hacen ni reír ni sonreír los palos y las palizas que les dan a Don Quijote o a Don Quijote, a Sancho, pero me estoy acordando también, por ejemplo, de Lázaro de Tormes, etc. Eso en un momento determinado hacía risa. Afortunadamente el género humano hemos evolucionado y eso ya no nos causa humor, al contrario, nos causa con pena, ¿no? Digamos. El humor ha cambiado a lo largo del tiempo, no me extiendo. En el siglo XVII se lee pues como entretenimiento. En el siglo XVIII ya se convierte en un clásico. Gregorio Mayans, por ejemplo, un novator valenciano, escribe la primera biografía de Miguel de Cervantes. Y también en el XVIII se empieza a valorar lo que yo os estoy contando en estos vídeos, la invención, lo que es capaz Cervantes de componer. En el siglo XIX, claro, sobre todo al principio, recordad qué movimiento artístico tenemos a principios del siglo XIX, el romanticismo, se valora muchísimo el idealismo de Don Quijote frente a una realidad que no se conforma a sus deseos, ¿no? Claro, cada tiempo lee las obras clásicas desde su punto de vista. En el 20 causan maravilla las innovaciones técnicas, todo este juego con la realidad y ficción que aquí os he contado. Y en el 21 pues todavía no sabemos qué nos aportará Cervantes, Don Quijote, pero nos sigue llenando y nos sigue encantando. En el viaje del Parnaso, Cervantes, el viaje del Parnaso es una obra de Cervantes, dice: yo he dado en Don Quijote pasatiempo al pecho melancólico y mohino, mohino es triste, en cualquier sazón, en cualquier momento, en cualquier lugar y en todo tiempo. Eso es lo que quiere Cervantes, dar pasatiempo. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta, y por eso es un clásico, que el Quijote tiene una multiplicidad de lecturas absolutamente asombrosa. Y por cierto, una cantidad de versiones igualmente asombrosa. No he dicho todavía que no hay lengua a la que no esté traducida el Quijote y que se han hecho de él versiones para aburrir. En el enlace que os pongo vais a ver a Mario Moreno Cantinflas, que vosotros ya no lo conocéis, pero es el cómico hispano más famoso del siglo XX, hacer de Sancho Panza. Y al gran Fernando Fernán Gómez de Don Quijote, por cierto. Y nada más. Solo espero que con estos vídeos sepáis o comprendáis un poco más por qué el Quijote es el Quijote, que es como se titulan, es decir, por qué siempre alabamos tantísimo el Quijote. Es una obra genial. Yo sé que a vosotros os cuesta y no vais a leer todo el Quijote, pero intentad leer algún capítulo y ya veréis la gran sustancia que tiene. Espero que os haya gustado.